Guatevisión y Eventos Católicos presentan El Más Morado. Todo el fervor de un pueblo unido por su fe. Comenzamos. Qué gusto de verdad poder compartir con cada uno de ustedes a través del Más Morado de la Cuaresma y la Semana Santa. Gracias a Eventos Católicos y Guatevisión. Bienvenidos a esta edición de este mes de julio, en donde, bueno, se vienen tantas cosas maravillosas, porque vaya que si algo tiene esta devota Guatemala es una religiosidad popular extraordinaria y que logra que todos los que somos devotos de esta Santa Iglesia Católica tengamos de qué hablar durante los 12 meses del año. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta edición, y tengo el gran gusto de poder compartir micrófonos el día de hoy con el cronista de la ciudad de Guatemala, el licenciado Miguel Álvarez Arevalo. Licenciado, bienvenido. Bueno, muchas gracias, es un gusto, como siempre, utilizar este medio de comunicación y poder hablar acerca de esa riqueza cultural que tiene Guatemala. Se nota en los colores, los olores, los sabores, los sonidos y lo que tocamos. Por eso, hablar de Guatemala es hablar de su cultura, hablar de su religiosidad. Y el mes de julio, como todos los meses del año, tiene lo suyo, tiene lo propio. Así es, licenciado, y también quiero darle la más cordial bienvenida a Jorge Ramírez. Jorgito, como siempre, un gustazo. Hola Alex, hola a todos los amigos, siempre es un gusto volver aquí al set principal de Guatevisión y sobre todo para hablar de algo que nos apasiona tanto, las procesiones de Guatemala. Pero ahora, no las procesiones solamente de Semana Santa, que también las hay, que también vienen ya programadas unas nuevas efemérides. Por ejemplo, tenemos en el mes de agosto ya el acontecimiento de los 25 años del Señor Sepultado de Santa Catalina, de su consagración. Así que ya es un evento más de Semana Santa. Y así también esperaremos ya en el primer fin de semana la velación tradicional del Señor de la Merced. Así que el patrón jurado de la ciudad capital. Así que pues quédense con nosotros, vamos a hablar de mucho y sobre todo de lo que ha pasado y ha acontecido y estará aconteciendo en este mes. Y es que hablando de eso y adentrándonos en materia, porque realmente hablar de este tema de la Cuaresma y la Semana Santa es apasionante, ¿verdad? O sea, indiscutiblemente. Pero hay que mencionar que este mes pasado, el mes de junio, yo creo que todos los que somos parte de las largas filas del Morado Penitente tuvimos como que un pequeño respiro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de muchísimos años vivimos uno de los acontecimientos que más marcaron la historia de finales del siglo pasado, que era una procesión extraordinaria con una de las imágenes de mayor devoción de la Cuaresma y la Semana Santa. Y es que estamos hablando nada más y nada menos que de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de los Milagros, el Rey del Universo, que por ahí encontré el turno en el saco, pero por eso me emocioné. Pero realmente creo, Jorge y licenciado, que hoy en día el calendario del Cucurucho ha tenido como una especie de posicionamiento mucho más masivo, porque ya nos dimos cuenta que no solo podemos ser Cuaresma y Semana Santa, la devoción ha trascendido las fronteras, la afluencia de gente, la cantidad de personas que quieren tener la oportunidad de poder tener ese encuentro con estas imágenes guatemaltecas es algo realmente extraordinario, Jorge. Sí, definitivamente, Alex, es una de las cosas que nosotros los guatemaltecos y sobre todo los católicos hemos podido salir a las calles a disfrutar de todas y cada una de estas actividades. Bien, tomabas vos de ejemplo la ascensión de nuestro Señor de los Milagros, un fin de ciclo y un principio a la vez de una temporada prácticamente, y así que todos quedamos complacidos de ver nuevamente al Señor de los Milagros en la calle. Bueno, y lo que es importante y tomamos en cuenta, que todas estas expresiones de la religiosidad popular, de la cultura, pues tienen la cualidad de ser eventos gratuitos. Tenemos en primer lugar nuestras imágenes que forman parte del patrimonio, las vamos a procesionar, pero tenemos como escenario nuestras ciudades, el centro histórico de la ciudad de Guatemala u otros ambientes en la misma ciudad, Antigua Guatemala o cualquier otra ciudad del país. La música, tenemos la gastronomía, la venta de las artesanías y todo lo tenemos precisamente a la mano. Y esto es una bendición, porque todo esto forma parte de todo un proceso cultural que a través de los siglos ha creado
o ha dado como resultado lo que hoy en día llamamos como cultura guatemalteca. Entonces, parte de la cultura guatemalteca son indudablemente estas tradiciones que, aunque sean católicas, trascienden más allá de la religiosidad. Tocan distintos aspectos, distintos puntos que hacen que sean colectivas. Por eso vemos de que no solo la Cuaresma y la Semana Santa, todo el año lo tenemos dividido básicamente en ciclos. Vemos el ciclo de la Cuaresma y la Semana Santa, el de Corpus Christi y el de Navidad. Además, entre ciclo y ciclo, pues pueden suceder lo que son fiestas titulares, patronales u otro tipo de actividad. Por eso, cada mes del año tiene su color, su olor, su sabor. Se marca en la gastronomía, se marca en los sonidos y por eso, pues vemos de que el mes que acaba de pasar, el sexto mes del año, junio, pues este año se celebró el Corpus Christi, una de las actividades con mayor devoción y tradición en Guatemala que se remontan al siglo XVI. También todo el mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso, tanto en Corpus como en las festividades al Corazón de Jesús, vamos a encontrar la devoción manifestada en los altares, la altarería, los cortinajes, las procesiones, la música, especialmente los motetes, los alabados, así como marchas de triunfo, sonidos de pitos con tonalidad festiva, frutas como las peras, membrillos, las ciruelas, pero también todas estas frutas llevadas a la mesa a través de los postres que conocemos como los almíbares. Encontramos participación de los distintos sectores ciudadanos en estas actividades. Por eso, junio, que lo vivimos hace poco, pues pudimos ver cómo en la ciudad de Guatemala, así como en el país, se han venido celebrando los Corpus Christi. Creo que más de algunos de ustedes, si no es que una gran mayoría, ya degustamos de el pepián de Corpus, pepián de 3 carnes o chile relleno de Corpus y por supuesto de una riquísima pera o un membrillo. Esa es Guatemala, señores. Y Jorge, Guatemala, que realmente esta temporada sigue, la de los Corpus. Sí, es bien interesante porque ya, por ejemplo, para los que tenemos a bien vivir en zona 1, ya pudimos ver que la mayoría de las parroquias ya sacaron sus Corpus y ha sido una afluencia bastante masiva alrededor de todo el vecindario de la zona 1. Pero más allá, en nuestros pueblos ya se celebran los Corpus. El famoso Corpus de Tecpan, el de Patzún, Patzicía, en Antigua Guatemala, el de la Merced, el de la Escuela de Cristo, el de San Francisco. Y un poquito más al sur está el de San Juan del Obispo, que para muchos de los que degustamos de esta época y sobre todo también del cambio de clima y de los Corpus, pues nos damos a la tarea de buscar en nuestros pueblos ese sabor que dice Lic y que nos identifica tanto, ¿verdad? Y que también nos hace sentir un espíritu muy alegre. Es la esencia del país, es la esencia de la religiosidad popular guatemalteca. Y es la esencia del guatemalteco. Exacto, o sea, las tradiciones son parte fundamental de lo que somos a nivel mundial e internacional. Y claro, nosotros nos enfocamos normalmente aquí en el tema de la Cuaresma y la Semana Santa, pero no podemos negar de que hay estampas como, por ejemplo, el Corpus de Patzún, el Corpus de Patzicía, que también nos hacen reconocernos a nivel internacional. Hablar de un Corpus de Guatemala es hablar de una mezcla de cultura, de tradición, de gastronomía y de tantas cosas que al final se va volviendo también una de las estampas más reconocidas a nivel internacional, licenciado. Sí, toda esa riqueza
que podemos ver en nuestras actividades religiosas, no solo Semana Santa, Corpus o los rezados, es lo que hoy a nivel mundial UNESCO considera como patrimonio inmaterial o intangible. Es decir, ahí se resume la historia de cada pueblo. Entonces, la historia de Guatemala la tenemos reflejada a través de cada una de estas manifestaciones. Por ejemplo, hablábamos ahora del Corpus Christi, es un ciclo y básicamente se inicia el jueves de Corpus Christi, que puede ser a finales de mayo o principios de junio, conforme haya sido el domingo de resurrección, que es el que marca la movilidad de las fiestas de la iglesia, y termina, al menos en la Nueva Guatemala, a finales de agosto, extendiéndose en Antigua Guatemala incluso hasta principios de septiembre. Y la llamamos ciclo porque es un periodo donde hay actividades comunes que requieren de expresiones como el auto sacramental, o sea, el teatro, los altares, la música, la vestimenta, o sea, indumentaria, todos los eventos, todo lo que está en relación que marca en sí, dando las características de cada época del año. Por eso el Corpus Christi está marcado en los olores como las azucenas, los nardos y las frutas. Así como Cuaresma la asociamos inmediatamente con el corozo, Navidad con las manzanillas, el Corpus Christi con el aroma de las azucenas, los nardos y las frutas. Por lo tanto, toda esa riqueza que llamamos patrimonio cultural intangible es un recorrido por nuestra historia y es la que nos permite profundizar de dónde proviene nuestro presente. Tenemos que hurgar nuestras raíces a través del origen y la esencia de estas manifestaciones que simplemente llamamos nosotros también como parte fundamental de la religiosidad popular. Así es, licenciado, hablar de estas costumbres, de estas tradiciones, pues es un sinfín de información y sobre todo de orgullo nacional, la verdad. Pero es momento de irnos a un pequeño corte comercial, pero ya regresamos con más información a través de esta edición del mes de julio, pues platicando de todo lo que ha venido durante el año. Y ahora sí, nos adentramos a lo que se viene, porque se viene un mes rico en costumbre, en tradición, pero sobre todo en devoción. Ya regresamos. En un momento regresamos con El Más Morado. Continuamos con El Más Morado. Bueno, continuamos con el programa El Más Morado de Guatevisión y Eventos Católicos Radio. Pues es bien interesante, ya lo decía Alex, estamos empezando un mes de julio y el mes de julio se antoja porque tiene muchísimas costumbres, muchísimas devociones, las cuales el pueblo católico hoy se estará enterando y el no católico también. Y también estamos invitados absolutamente todos los guatemaltecos a poderlas vivir, porque estas son tan costumbres nuestras como lo son las de la Semana Santa o la del periodo navideño. Son también guatemaltequismos que vale la pena seguir conociendo y seguir fomentando. De esa cuenta también, pues vimos ya el 1 de julio, pudimos vivir muchísimos en todos los alrededores del centro histórico la festividad de la preciosísima sangre del Señor de las Misericordias, del templo de las Misericordias, allá del San Juan de Dios, de la capilla. Sí, exacto, muy conocida como la capilla. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Qué recuerdos nos trae? Tremenda, licenciado, los lunes de la capilla. Una imagen con mucha devoción. Y de pasión. Y de Fuera pasión. de Cuaresma y Semana Santa. Se pudo ver en esta Cuaresma que pasó la devoción que hay al Señor de la Capilla
cuando sale en procesión. El Señor de la Capilla tiene una tradición muy de la ciudad de Guatemala, conocida como los 7 lunes del Señor de la Capilla. Pero recordemos, el Señor de la Capilla forma parte de la historia misma de la ciudad de Guatemala, tanto como fue en su origen Santiago de Guatemala, luego Antigua Guatemala y la Nueva Guatemala, existe el Vía Crucis. En la Nueva Guatemala lamentablemente ya no, pero el Cristo crucificado, que hoy conocemos como de las Misericordias, era precisamente de una estación de Vía Crucis. En época del doctor Gálvez fue llevado al Hospital General San Juan de Dios, donde tomó el nombre de la capilla y también de la Misericordia por una sociedad llamada de Misericordia. Luego su fama devocional era tanta que se construye una capilla a principios del siglo XX que se destruye con el terremoto de 1917. En 1933 se inaugura su actual capilla, que aunque es parroquia, en Guatemala la conocemos como la Capilla de las Misericordias, donde cada lunes se lleva a cabo la visita al Señor. Pero el 1 de julio se lleva a cabo una solemnidad de la iglesia conocida como la Preciosísima Sangre. Y ustedes que visitaron la capilla pueden ver el arte de la altarería que hay en Guatemala. Los encortinados, sobre todo esos encortinados. Sí. Se cerraron las calles, hubieron todo tipo de viandas. Fue un día de algarabía. Sí, ¿verdad? Correcto. Desde un día antes ya predecía las bombas. Sí. Alrededor de las bombas de trueno que le llamamos nosotros, ¿verdad? Y era un ambiente festivo, la serenata que se le hace al Señor de la Capilla, y que muy bien la gente que está alrededor de toda la devoción del Señor de la Capilla, porque está fomentándola, le está trasladando a las nuevas generaciones y contagiando de este amor hacia la imagen, de este amor, y cómo se está enseñando y trasladando la fiesta, a que no se devalúe ni se pierda. Exacto. ¿Verdad? Pero se está recuperando los lunes. Claro. Y se está recuperando los lunes. Es una devoción de todas las semanas, ¿verdad? Yo me atrevería a decir, y yo no sé si ahí el licenciado me dejará. De todas las semanas del año se frecuenta el día lunes, todos los lunes, a ir a visitar al Señor de la Capilla. Y algo que me llama mucho la atención, el carácter festivo del día principal, siendo una imagen de pasión, siendo un Cristo, porque yo creo que aquí en este caso creo que sería el Señor de las Misericordias y el Señor de Esquipulas. Los que tienen este carácter de pasión, pero sí, porque el Señor de Esquipulas tiene como símbolo festivo la redención. Claro, exacto. Y el Señor de la Capilla, la sangre redentora de Cristo. Y hay un alabado que es común, tanto para el Señor de Esquipulas como para el Señor de la Capilla. Venid todos a adorar la sangre de mi buen Jesús. Sí. Y que, bueno, para todos los que hemos podido acudir este lunes recién pasado, bueno, hoy tocó martes, el 1 de julio, pues fue un motivo de algarabía el poder encontrarnos con tanta gente que usualmente no ves en otras actividades, solo la ves en la devoción que le tienen al Señor de la Capilla. Muchas viejitas, muchas abuelitas, muchos señores grandes, sí, pero que llevan a sus hijos, llevan a sus nietos, y que por generaciones han trasladado esta devoción. Hay una ejaculatoria muy de la Nueva Guatemala, en un momento de pena: ¡ay, Señor de la Capilla! Señor de la Capilla. Sí, también está el rezo al Señor de la Capilla, que también es parte de... Tiene sus novenas. Tiene sus novenas, sí. Miren, correcto. Yo también creo que aquí hay un aspecto muy interesante que nosotros como cucuruchos que estamos tan metidos en este ambiente de la Cuaresma y la Semana Santa debemos de analizar. Creo que el hecho de poder tener un encuentro con esta imagen tan importante en las calles de la devota Guatemala en esta Cuaresma también ayuda para poder seguir promoviendo y propulsando las devociones, porque les apuesto que más de alguna de las personas que estaban en las banquetas no lo conocía, porque no tenía la oportunidad de poder encontrarlo en una calle, en una procesión, pero se habló tanto de una procesión extraordinaria y esto y lo otro, que más de alguna persona fue flechada por el Cristo de las Misericordias. Entonces, he ahí la importancia de las actividades religiosas fuera de los templos, de las procesiones como tal, si lo queremos ver de esa forma. Y sobre todo que los guatemaltecos, Alex y Lick, tenemos los católicos la costumbre de que hemos armado todo el año
un cierto culto devocional durante cada semana. Claro. Lunes del Señor de las Misericordias, miércoles del Señor del Padre Eterno y también de San Judas Tadeo, ¿verdad? Los devotos cargadores, cucuruchos, devotos cargadores, tenemos a bien también tener nuestra propia identidad los días viernes, en la visita a nuestros nazarenos y sepultados. O sea, Jorge, pero se ha fomentado mucho los jueves. Y también los jueves eucarísticos. Sí, los jueves eucarísticos que se han... Sí. Exacto. Entonces, hombre, siempre hay mucha devoción y siempre hay mucho que hacer en nuestro medio católico. Sí, o sea, somos una comunidad católica muy, pero muy activa, ¿verdad? Correcto. Y más que todo esto, si lo vamos agregando ya en este mes, ¿verdad? En este mes de junio, julio, hay que mencionar que empiezan ya ciertos preparativos o ciertas pinceladas de lo que va a acontecer para el próximo año. Por ejemplo, este mes de junio, pues tuvimos los nuevos nombramientos de las nuevas juntas directivas de algunas hermandades. Hemos tenido también ya algunos cambios que se están dando. Ya se han filtrado ahí un par de cambios de recorrido para el próximo 2026. O sea, es una comunidad que siempre está muy activa en el tema de su devoción. Es bien interesante, Alex, porque de verdad que la gente no conoce, pero pensará que solo armamos adorno, vemos tema de música y altares para Cuaresma y Semana Santa. Y no, o sea, hoy en día todo lo que son las hermandades, asociaciones, cofradías han crecido tanto, pero tanto, se han llenado y nutrido de tanta gente que se tiene actividades durante todos los viernes del año y más. Por ejemplo, de esa cuenta, la gente de la Recolección y la de San José y la de Candelaria, todos los que conforman sus hermandades, pues también fueron convocados para la fiesta de Corpus. Pero también detrás hay otros movimientos que se tienen que hacer en función del ordenamiento que lleva cada hermandad, cada asociación o cofradía. Y eso, cada quien tiene estatutos. Habrá gente que cree que solo es de llegar y rezar. Y ustedes se encargaron. No, hay un proceso. Hay un proceso que corresponde al plano meramente de orden. Porque necesitamos un orden jerárquico en la iglesia siempre. Necesitamos tener a alguien que se va a encargar de todas las funciones que durante el año se van a llevar. Y eso también va a conllevar que llevan periodos de 4 años la mayoría, ¿verdad? Y cada 4 años, o a veces menos, porque hay algunas que son de 3, pues van cambiando de directiva, van cambiando de todas sus actividades que tengan que hacer a lo interno. Y eso hace que estén vivas. Así es. ¿Verdad? Que estén siempre vivas, que estén siempre en continuo ir y venir. Y son cosas que a veces no nos enteramos. El hecho de poder decidir en el mes de julio cómo va a salir el próximo año la imagen titular. Eso, o cómo va a haber, ¿quiénes serán los encargados de la asociación, los encargados de adorno, los encargados del cortinaje? Se empiezan a ver proyectos desde muy temprano y se van aprobando quizá 2 o 3 meses después, pero se tienen que tener siempre el ordenamiento de quiénes van a ser los que van a elegir y van a tomar esos nuevos rumbos del destino de cada hermandad, cada asociación y cada cofradía. Y que al final este reglamento ha caracterizado a hermandades que ya llevan más de un centenar presentes en la devota Guatemala. Y ese es, por ejemplo, el caso también de lo que vamos a conmemorar este próximo 18 de julio, que es el aniversario de la fundación de una de las hermandades más antiguas de la historia, que es la hermandad del Señor Sepultado del Templo de Santo Domingo. Verá que en su momento pues, fue una cofradía que se encargaba de la procesión del Santo Entierro cada Viernes Santo, el Santo Entierro más antiguo de América, que no tenemos, bendito sea Dios, aquí en Guatemala, y que por lo mismo hemos decidido tener esta próxima pauta musical del maestro Federico Chopin. Escuchemos la marcha fúnebre.
En un momento regresamos con El Más Morado. Continuamos con El Más Morado. Continuamos con El Más Morado de Eventos Católicos y Guatevisión. El mes de julio está dedicado a Nuestra Señora del Carmen, y la ciudad de Guatemala, como el país, tienen muchos templos donde se venera y se celebra a la Virgen del Carmen. Pero en este caso debemos mencionar muy particularmente a la Nueva Guatemala de la Asunción. Precisamente el origen del cuarto asentamiento de la ciudad de Guatemala tiene una relación muy grande con la Virgen del Carmen, y vamos a dar algunos datos. Luego del terremoto del 29 de julio de 1773, se decide trasladar provisionalmente la ciudad al curato de la ermita, pero los días 14 y 15 de enero de 1775 se llevó a cabo una junta notable de vecinos para decidir si se trasladaba o no la ciudad. Esta junta se llevó a cabo en el Cerrito del Carmen. Aquí vamos a indicar que por eso también, y muchas razones más, a la Virgen del Cerrito del Carmen se le conoce como la primera vecina del Valle de la Ermita, muy particularmente del Llano de la Virgen, a la que ella le da el nombre. Ahí en el Cerrito del Carmen se llevó a cabo la decisión tomada, trasladar la ciudad. Y el día 1 de enero de 1776, luego del traslado del muy noble ayuntamiento a la ermita, se reunió en el Cerrito del Carmen. Ahí se llevaron a cabo las primeras elecciones municipales que no se llevaban a cabo desde 1773. Esto dio origen a que al día siguiente, 2 de enero, se llevara a cabo la primera reunión del Cabildo Municipal, dando origen al cuarto asentamiento de la ciudad de Guatemala. Entonces vemos la importancia que tiene la Virgen del Cerrito del Carmen en este traslado y este establecimiento entonces de la ciudad de Guatemala. Y aquí sí quisiera comentarles. Existe un estudio que hizo el Obispado de Guatemala a principios del siglo XVIII. Es un estudio precursor de la antropología, donde se hizo una encuesta a todos los habitantes de cierta edad para que explicaran qué conocían, qué sabían acerca de la Virgen y acerca de Juan Cors. Parte de esto es el diálogo entre Juan Cors y la monja portera del convento carmelita en Ávila, España, donde Juan Cors le pregunta, luego de que le encomiendan que Santa Teresa de Jesús quería que la imagen de la Virgen viniera a evangelizar estas tierras de Guatemala. Cuando él recibe a la Virgen, pregunta, ¿a quién se la voy a dar y en dónde? Y la monja le contestó, a nadie, donde ella se quiera quedar, porque con el tiempo ahí se formará una gran ciudad. Y estos datos proféticos de Santa Teresa se cumplen a partir entonces del día 2 de enero de 1776. Bueno, pero además de la devoción a la Virgen del Cerrito del Carmen, que luego de la traslación se va a llamar el Carmen Viejo o el Carmen Alto, tenemos la iglesia de los terciarios carmelitas de Nuestra Señora del Carmen, que va a ser el Carmen Nuevo o el Carmen Bajo, donde tenemos la Virgen patronal y algunas vírgenes bellísimas del Carmen. Santa Teresa,
antigua población, podemos decir, en el convento de monjas. Luego ya fue de frailes carmelitas. Una gran devoción con la Virgen que viene con sus fundadoras del Perú y con la Virgen procesional. Colonias, barrios. Se celebra a Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de Guatemala. Por eso yo creo que el mes de julio es un mes por excelencia carmelita, pero además se celebra a San Joaquín, a Santa Ana, se celebra al patrón de la arquidiócesis de Guatemala, a Santiago el Mayor, y por supuesto al patrono de los caminantes y conductores, San Cristóbal. Un mes entonces de mucha tradición. Así es, de muchas tradiciones y muchas devociones extraordinarias que al final engalanan la parte cultural también del país. Porque, licenciado, aparte de estos cortejos y estas devociones maravillosas que quieren hablar de la Virgen del Carmen, no hay que dejar de mencionar que todos ellos van acompañados de características únicas, ¿verdad, licenciado? Las procesiones de pasión pues van acompañadas de sus marchas fúnebres, de sus alegorías, de sus cucuruchos, pero estos rezados, como lo llamamos nosotros, licenciado, la quema de los cuetillos, los toritos, los diablos, la algarabía que se vive le da un carácter único, sí, y tan alegres que son en los barrios, por ejemplo. Y se pierde el rigor de una procesión de Semana Santa. Sí, no son aquellas filas, sí, sino que aquí es más abierto, exacto, uno puede entrar y tener contacto. Esas son nuestras procesiones festivas. Alegres los rezados. No, y sobre todo llevar a los niños, ¿verdad? Claro. Que gocen, que disfruten y que aprendan a querer y amar nuestras tradiciones y a tener ya la devoción también fijada sobre nuestra Santísima Virgen. Pero también, por ejemplo, se me viene a la mente los pueblos. Tenemos pueblos como Huehuetenango, que su titular es la Virgen del Carmen. ¿De verdad? Sí, entonces, por ejemplo, aparte de la Virgen de Chiantla, pero la titular es la Virgen del Carmen. Y eso es una fiesta que por lo menos en estos días, un saludo a todos los amigos de Huehuetenango que estarán ya de fiesta. Y también se expande un poco en lo que es en el occidente del país. Pero bueno, es parte de esto, de empezar a recordar y empezar a ver que tenemos mucho que celebrar. Y se les olvidaba el día de Santa María Magdalena, que también está en el mes de julio. La discípula. La discípula de Jesús, sí. Que también ahí es bien interesante porque entra en una disputa, como hablábamos con la festividad del Cristo de Preciosa Sangre. Hay quienes la celebran con marchas fúnebres y hay quienes la celebran con sones ya lavados. O con una y una. O con una y una. Se vale. O sea, es una mezcla interesante. Pero Santa María Magdalena, hay que decirlo, no es una figura bíblica 100% a la pasión. O sea, ella acompaña a Jesús de su parte pues, de su vida pública. Ella comparte y es la primera que ve a Jesús resucitado. Exacto, o sea, ella sí tiene por qué, entonces vámonos una y una. Vámonos una y una, sí, correcto. Pero sobre todo que ha pasado bastante desapercibida, pero en realidad ha sido una imagen. Santa Marta también. Sí. Santa Marta. Ha sido una devoción que sí, en realidad tiene todo el rito de seriedad que lo reviste el día de Santa María Magdalena. Tiene sus propias novenas, sus propios rezos también, ¿verdad? Miren, entonces, Santa Marta es la patrona de los hoteleros. Sí, también. Sí, también la patrona de los hoteleros. De todo lo que es hospedaje. Ajá. Okay. Esa sí no me la sabía. Sí. Así que. Mira. La que me hiciste recordar fue la de los abuelitos de Jesús, ¿verdad? Que es San Joaquín y Santa Ana. Que incluso por eso mismo hasta el Vaticano celebra la Jornada de los Abuelos. La Jornada de los Abuelos, sí. Que miren, con esto de que tenemos en mayo el Día de la Madre, en junio el Día del Padre, pues bueno, en julio se viene bien el Día de los Abuelos. Qué buena visibilidad le podemos dar a nuestros abuelos, que los tengamos o los que ya no tengamos, pues los recordaremos y los podemos honrar como debe ser. Nunca los vamos a olvidar. Y nunca los vamos a olvidar. Porque todas estas tradiciones son de nosotros. Ellos no los heredaron. Ellos son los culpables de un buen pepián. Así es. De ir a la iglesia y al salir comprar un chilacayote. Así es. Ahí recuerdo a mi abuelito y yo, voy a visitar a nuestro amo. Imagínense. Visitaba al Santísimo y al salir, una bolsita de chilacayotes, de higos. Claro, ahí, y nosotros los cucuruchos citamos, ayer te vi pasar al lado de mi abuelo. Ayer te vi pasar, ¿verdad? O sea, que creo que para los que somos parte de las largas filas del Morado Penitente tenemos un recuerdo muy fuerte con ellos, ¿verdad? Correcto. Sea, él nos llevó, y en algún momento ustedes son muy observativos y para la gente que nos está viendo y que ha tenido la oportunidad de poder vivir un cortejo procesional desde una banqueta,
yo no sé si ustedes han percatado de que siempre está el murmullo del abuelito que le dice, mira, ahí viene Jesús. O que cae al patojo porque hay que tener respeto, porque ahí viene Jesús. Entonces, hasta ese tipo de detalles, Guatemala es mística, y hasta ese tipo de detalles, las personas que nos han inculcado esto han cuidado. Y hoy en día seguimos viendo cómo esos abuelitos siguen cautivando esta devoción, que estoy seguro que no va a tener un final. Y algo bien interesante, Alex y Lick, y a todos nuestros televidentes, es que estas fiestas parece que están resurgiendo. Hablábamos con el Lick Álvarez antes de entrar al set de cómo hay gente que las está haciendo o está apropiándose de esta fiesta, pero es gente que a veces no tiene nada que ver con Cuaresma y Semana Santa. Así es. Entonces, y vemos mucha juventud. Mucha juventud. Entonces, y eso es bueno porque entonces empezamos a ver un nuevo florecimiento de todas estas actividades que antes pues estuvieron en la ciudad capital muy venidas a menos, ¿verdad? Hubieron mucho olvido de parte de, pero que hoy hay una nueva generación que le interesa mucho y que con mucha fe y fervor está llegando hasta estos lugares y está haciendo suya las festividades, sobre todo de la Virgen del Carmen, de Nuestra Señora de la Asunción, de la Inmaculada Concepción, los dolores de la Virgen en septiembre. Sí. Entonces, pues qué bueno, o sea, de verdad que esto es bueno porque quiere decir el corazón de Jesús, sí, correcto. Y en iglesias puntuales como el Carmen, Santa Teresa y el Carmen Bajo, como bien dice Lick, pues se ha notado esta nueva afluencia de personas que están a cargo del culto y que sacan muy solemnes rezados, ¿verdad? Que recorren cada domingo las calles del centro histórico. Todo julio tiene procesiones. Eso es un detalle bien interesante que debemos de mencionar. Todo domingo de julio tiene una procesión de la Virgen del Carmen. La zona 12, zona 1, todos los domingos hay una actividad en específica. Y licenciado, aquí sí me quiero detener algo bien interesante también, porque al final, todo cortejo, toda actividad religiosa que bendito Dios tenemos en este país, tiene un choque de culturas, ¿verdad? O sea, tenemos obviamente la cultura de la Madre España, ¿verdad? O sea, que es donde viene toda la parte del cristianismo, que viene a juntarse con toda la parte guatemalteca, que es pues maya. Pero en este punto de los rezados, licenciado, vemos detalles bien interesantes, como por ejemplo los bailes de los moros, los bailes de los gigantes, o sea, y este tipo de cosas que van siendo un choque entre dos culturas. Mucho de eso viene de España. Bueno, también. Sí, el baile de moros y cristianos es parte del proceso de evangelización de los frailes del siglo XVI, porque es un diálogo entre los moros y los cristianos en España. Claro. Es la reconquista. Luego tenemos el baile de los gigantes, que es un baile indoeuropeo muy asociado con las festividades especialmente eucarísticas, pero también vienen algunos bailes que sí son originarios de Guatemala. Pero la mayor parte de nuestras danzas, muchas de ellas es ese encuentro de cultura entre lo europeo hispano, lo mesoamericano que es Guatemala. En algunos casos no podemos olvidar influencia africana debido a la presencia africana que hubo a partir del siglo XVI, pero lo más importante es de que ni son europeas ni son prehispánicas, son guatemaltecas, porque ella es parte de esa cultura mestiza que las hizo suyas y que se recrea en torno a ella. Y ahí podríamos ver también instrumentos musicales, porque hay instrumentos musicales de origen hindú o europeo e instrumentos musicales que serían mesoamericanos. O sea, cualquiera de estas actividades religiosas de Guatemala es un encuentro de culturas. Así es. Y en ella lo tenemos que ver en todo, en todo. Todo, en todo aspecto. Hasta la gastronomía tiene mucho que ver. En la gastronomía, hasta para regar un pino. Así es. Es parte de la riqueza que tenemos en este gran país. Pero es momento de que irnos a un corte comercial, pero ya regresamos por el último bloque de esta edición del Más Morado de la Cuaresma y la Semana Santa y todo el año a través de Eventos Católicos y Guatevisión. No le cambie. En un momento regresamos con El Más Morado. Continuamos con El Más Morado.
Así que muchísimas gracias por seguir en sintonía de El Más Morado a través de Eventos Católicos y Guatevisión. Emocionados, realmente, miren, siempre hablar de estas tradiciones, de estas costumbres, de estas devociones maravillosas de este país, a nosotros que somos parte activa de esta comunidad, nos llena, nos emociona, porque, miren, yo sé que va a sonar un poco drástico, pero nos van dando un respiro día con día para llegar a ese tiempo que nosotros tanto amamos, que es la Cuaresma y la Semana Santa. Pero también como cucuruchos, o como miembros de la iglesia, o como laicos, si lo queremos llamar así, sabemos vivir cada temporada litúrgica. Así que como hablamos de la pasión de Cristo, hablamos de las marchas fúnebres, hablamos de la posición política de la Cuaresma y la Semana Santa en el país y demás, ahora hablamos de esta riqueza que se nos presenta durante los 12 meses del año. Y que al final hay que decir algo muy interesante. Gran parte de la historia de nuestro país y de nuestra ciudad ha venido vinculada siempre a la religiosidad popular, ya sea por alguna vocación mariana, ya sea por alguna imagen en específico, pero siempre hay un vínculo entre la iglesia y la tradición de Guatemala. Y eso es lo que pasa ahorita, licenciado. Julio, 250 años de la fundación de la ciudad de Guatemala, que es la Nueva Guatemala de la Asunción. De su traslación. Pero tenemos que empezar por el origen de la ciudad. La ciudad fue fundada el 25 de julio de 1524. Gracias. Y esta ciudad se funda con el nombre de Santiago, en honor al apóstol Santiago el Mayor. Cuando la ciudad se establece en el Valle de Almolonga en 1527, la ciudad de Santiago se ofrece la celebración de los sábados a la Virgen María. Y la ciudad se fundó con una imagen de la Virgen María, que es la Virgen del Socorro. El 18 de diciembre de 1534, el Papa Pablo III fundó el Obispado de Guatemala con el nombre de Santiago de Guatemala. Por lo tanto, el 25 de julio es el día de Santiago el Mayor, que nos va a permitir recordar entonces la fundación de Guatemala y nos va a recordar que la iglesia de Guatemala está dedicada precisamente al apóstol Santiago el Mayor. Ahora, en lo que hablábamos también, el 21 de julio, o sea, la ciudad de Guatemala sufrió los abates del terremoto el día jueves 29 de julio de 1773. Si revisamos un almanaque hoy en día, nos va a decir Santa Marta. Ya es una fiesta muy antigua, entonces se llaman terremotos de Santa Marta. Hubo una polémica para reconstruir la ciudad o trasladarla. Finalmente, el día 21 de julio de 1775 van a conmemorarse 250 años que el rey de España, Carlos III, emite una real cédula autorizando la traslación total de la ciudad de Guatemala al llano de la Virgen. Y precisamente la ciudad de Guatemala, al ya establecerse oficialmente en la ermita, se lleva a cabo la primera reunión de la municipalidad, el ayuntamiento. ¿Cuáles son las 3 palabras iniciales del acta que da origen al asentamiento de la ciudad de Guatemala en el lugar que actualmente se encuentra? Jesús, María y José. Una invocación a la Sagrada Familia. Por lo tanto, vemos pues la importancia que tiene la religiosidad dentro de la historia de Guatemala, y en este caso en particular hablamos de la ciudad de Guatemala. A lo largo del año, a través del Más Morado, hemos hablado, y nos falta por hablar, acerca precisamente de todas esas devociones, y sobre todo devociones marianas,
que hay en la ciudad de Guatemala y que le dan el símbolo de identidad. La ciudad de Guatemala en el cuarto asentamiento se llama Nueva Guatemala de la Asunción, dedicada entonces a la advocación de la Asunción. Pero este tema creo que es conveniente que lo llevemos a cabo el programa del mes de agosto, que es el mes en que celebramos a la Asunción, que en este caso a la patrona titular de la capital de la República. Así es, licenciado, pero ahí vemos la importancia de una fe que se profesa de diferentes maneras, ¿verdad? Así Desde la es. historia, desde las expresiones públicas, en todos los aspectos. Hay una frase que me impacta mucho y la he leído en un par de documentos antiguos donde se dice que Guatemala es eminentemente eucarística y eminentemente mariana, Jorge. Y esto hasta el día de hoy lo sigue. Sí, desde niños creo que nos han inculcado esta fe y la Iglesia Católica nos conduce a tener este fervor hacia la Virgen María. Entonces es inevitable y aparte pues uno en experiencia personal pues logra enamorarse de ella. Claro. Así que pues no está de más decir que aparte de ser católicos somos orgullosamente marianos y eso es parte de este pueblo y es parte de la riqueza que nos envuelve a cada uno como seres humanos y católicos, ¿verdad? Como decíamos, señor Oscar Julio Villa Morales, que en paz Dios goce, debemos de ser descaradamente marianos. Yo creo que eso es a lo que tenemos y que al final hay que decir una cosa, los meses que nos quedan de este 2025, señores, el 80% de las actividades que nos quedan son marianas. Mariana, sí. Son marianas, Me ¿verdad? atrevería a decir que solo noviembre es el único Porque que... conmemoramos el tema de los fieles difuntos, tenemos procesiones fuera Cristo de- Rey. Cristo Rey, el cierre del año Pero litúrgico. noviembre es el cantidad. patrocinio de Nuestra Señora. Cabal, o sea, siempre También lo hay. tenemos a María por Sí, algún lado. Sí. ¿Verdad? Se ha inculcado. Pues es una Sí. devoción que pues ahí sí que también ha sido parte de este mestizaje y nos la han inculcado, pero sobre todo el poderla aportar con mucho fervor, ¿verdad? Nosotros al final hemos hecho eso y aquí lo exponemos y aquí nos sentimos orgullosamente marianos y lo decimos abiertamente sin ningún complejo, que es lo que también cuenta. Así es, así que de verdad yo creo que aquí vale la pena extenderle una invitación a todos y cada uno de ustedes para que sean parte de estas devociones, sean parte de estas tradiciones, vivan la experiencia de ser iglesia, vivan la experiencia de ser marianos, pero también yo creo que esto es algo muy importante, viva la experiencia de ser guatemalteco, ¿verdad? Porque es lo que he venido diciendo durante todo este programa, esta devoción es la que nos trae tantas tradiciones maravillosas que nos hacen ser únicos e inigualables en el mundo. No puedo despedirme sin recordar la Guatemala de mis abuelitos. A la hora de tocar la puerta se decía tontón, Ave María Purísima y respondían sin pecado concebida. Eso era parte del saludo en Guatemala. Wow. Incluso cuando empezó a venir el teléfono, en algunas casas, en vez de decir aló, decían Ave María. Mira qué bonito. ¿Sí? Sí, es cierto. Y hay algunos videos de algunas películas que se practica eso. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, miren, Lo escuché. parte de las es parte de. Sí, ajá. No, definitivamente el rezo del Santo Rosario, la Virgen del Carmen trae consigo también la devoción al escapulario, ¿verdad? Que es algo que se profesa. salvífico para las almas. Correcto. Algo hermoso. Y es un misterio demasiado hermoso el de la Virgen del Carmen, ¿verdad? Al final de cuentas. Y el del escapulario, el poder que tiene el escapulario, para quienes no lo saben, quien lo portare y muriere en un día, viernes o sábado, la Santísima Virgen se lo llevará directo al cielo. Así que es la promesa de la... Y ella vendrá por él. Y ella vendrá por él. Así que eso es una promesa de fe que a nosotros los guatemaltecos y en especial a nosotros los católicos nos tiene siempre confiados en portar su santo escapulario. Así es, así que muchísimas gracias de verdad a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta edición. Si Dios nos lo permite, estaremos en el próximo mes de agosto hablando de la Asunción, hablando del patrón jurado y de tantas cosas maravillosas que encierra a esta mística y devota Guatemala. Así que un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y por favor, sigan en sintonía de Eventos Católicos y Guatevisión.
y Eventos Católicos presentaron El Más Morado. Todo el fervor de un pueblo unido por su fe.